en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. El maestro dice a los discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no las puedo soportar por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los encaminará hacia la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oiga y le dará a conocer lo que está por venir. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 12 al 15. El concepto claro y evidente de Dios define muchas cosas en la vida de la fe de un ser humano. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 9 de mayo, año 2018. Algo bien importante en materia de espiritualidad y en materia de fe, en materia de evangelización y de vida cristiana, es el concepto que cada persona maneje acerca de Dios. Cuando la persona tiene un concepto clarividente de Dios, no hay polémicas ni rivalidades, ni hay momentos en que se pierde la dirección de conocer verdaderamente a Dios. Cuando la persona desconoce muchas cosas de Dios, siempre entrará en polémicas, caerá en el agnosticismo o seguirá en la terquedad de creer que tiene la razón y los demás no la tienen. San Pablo nos da un gran ejemplo de cómo cuando se tiene un concepto muy claro de Dios, se le hace tanto bien a una sociedad. Hay un discurso de San Pablo en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, que es el discurso en Atenas, desde el Areópago a los atenienses. Y algo que se la jugó muy bien San Pablo y se la pensó muy bien pensada, es empezar con un elogio para poder entrar en el corazón de los atenienses. Y comienza elogiándolos a ellos y contándoles en su discurso que está maravillado de una cantidad de motivos religiosos que están por todas partes. Al recorrer los monumentos sagrados, encontré hasta un altar con una inscripción que decía: al Dios desconocido. ¿Qué pasaba en ese momento? Había la inquietud de saber de Dios, pero no se sabía quién es Dios. Pero se necesita un ser humano que tenga una buena experiencia de Dios para que pueda transmitirle esa experiencia a los demás. Pero un ser humano con mucho talento, con mucha virtud, que pueda entrar muy bien en la mentalidad de las demás personas. San Pablo fue muy sabio en el momento al decirles: yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes adoran, que lo tienen en el grupo de los dioses, pero no lo conocen. Eso llamó mucho la atención de los atenienses. Llamó la atención de que les clarificaran las ideas y los ubicaran, y yo creo que eso es bien importante, contar con personas de una buena experiencia de Dios. Así como el Papa Francisco pone el punto convergente en el testimonio de la persona y el amor como las personas evangelizan, y no tanto la cantidad de teoría que se pueda discutir, sino les voy a presentar a ese Dios que es la experiencia que yo tengo de Dios. Y ese es el primer discurso de Pablo y es el único discurso ante una comunidad grande de gentiles que son considerados que no son de la raza ni de la fe judía,
Y así se comenzaron a usar esos términos, a hablar de la palabra de los gentiles. Y ya después se fueron arreglando las cargas con el tiempo y ya gentiles también recibían el Espíritu Santo de Dios. Ya hacían parte, tanto judíos como gentiles comparten por igual las bendiciones del Evangelio. Se acaba ese problema racista de tratar de decirle a otro: usted es un gentil, usted no merece nada de Dios. Se arregla el problema y allí aparece en la Santa Biblia, por ejemplo en la carta a los Romanos, en ese capítulo 10, o en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, o en la carta a los Colosenses, capítulo 3, va a poner énfasis exactamente en la importancia de comunicar un mensaje muy bien, porque es el Espíritu de Dios el que realiza la obra en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el requisito? El requisito es que la persona que lo está haciendo muestre la riqueza de la experiencia que tiene de Dios. El maestro hace otro tanto con sus discípulos. Los reúne y les dice que todavía tengo muchas cosas por decirles, pero es mejor que todavía no. Y ese todavía no es como para abrirle el espacio al Espíritu Santo de Dios. Como que la razón de ser es mostrar dos cosas: la identidad de Jesús de Nazaret con su Padre Celestial. Nunca desconectar esas dos realidades. Jesús es el Hijo de Dios y tiene una conexión directa con su Padre, hace la voluntad del Padre y manifiesta la realidad de su Padre, y es muy respetuoso de su Padre Celestial. Por eso no hay que desconectar esas dos realidades. El maestro prefiere que las cosas queden ahí. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. En nuestra paz.